Muy bien, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de trigonometría. Ahora vamos a solucionar ecuaciones trigonométricas. Como ya conocemos, una ecuación trigonométrica se diferencia de una identidad porque solamente se verifica para ciertos valores del ángulo, ¿sí? Vamos a trabajar dentro del intervalo de 0 a 360 grados. Muy bien, aquí tengo una ecuación trigonométrica. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, si es que hay diversas funciones trigonométricas, vamos a hacer que todas se conviertan en una sola función, ¿sí? Especialmente seno, coseno o tangente. Para eso utilizamos las identidades que ya habíamos visto y trabajado anteriormente. Muy bien, una vez que aquí tenemos escrito en una sola función trigonométrica, aquí por buena suerte, vamos a despejar esa función, como en una ecuación normal. Es decir, lo que está sumando pasa a restar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Y nos damos cuenta de la siguiente información, que el seno del ángulo que vamos a buscar va a ser igual a menos un medio. Es decir, va a ser un número negativo. Para solucionar este tipo de ecuaciones nos vamos a valer de dos cuadros, ¿sí?, que nos van a guiar en la solución. En el primer cuadro están los signos donde las funciones trigonométricas son positivas, ¿sí? En el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Aquí el seno, aquí la tangente y aquí el coseno, ¿sí? Y cuando nosotros estemos calculando o vamos a utilizar la calculadora para encontrar estos ángulos de referencia, siempre van a ser los ángulos con respecto al eje de las X. Por lo tanto, el verdadero ángulo hay que hacer algunos cálculos, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no? ¿Cuál es o qué significa esto? De que en el primer cuadrante el ángulo que calculemos va a ser igual, no hay que hacer ninguna modificación. En el segundo cuadrante hay que restarle de 180 grados. En el tercer cuadrante hay que sumarle 180 grados porque el ángulo, si recuerdan, es desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar al ángulo. Ese es el verdadero ángulo. Y en el cuarto cuadrante le vamos a restar de 360 grados. 360 menos el ángulo que vamos a calcular en el procedimiento que les vamos a indicar. Muy bien, entonces, si observamos aquí el seno del ángulo va a ser un número negativo. Entonces, ¿dónde el seno es negativo? En el tercero y en el cuarto cuadrante. Y le dibujamos. Este sería el ángulo. El primer ángulo vendría desde aquí hasta llegar acá. Y el segundo vendría desde el eje positivo de las X hasta llegar acá, ¿sí? Entonces, si despejamos X, va a ser igual al arcoseno de menos un medio. Entonces, en la calculadora, para calcular el arcoseno, es con la función shift, pero para hallar estos ángulos referenciales, que los tenemos señalados aquí en este cuadrito, ¿sí?, le vamos a hacer shift seno, pero no le vamos a utilizar el signo, ¿sí? Entonces, si le hacemos eso, el arcoseno de un medio va a ser 30 grados. Entonces, significa que aquí van a haber 30 grados y aquí van a haber 30 grados. En el gráfico, aquí van a haber 30 grados y aquí también van a haber 30 grados. Pero el verdadero ángulo es todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la primera solución, X va a ser 180 más, ya habíamos quedado que hay que sumarle, ¿no? Y la otra solución es de que le vamos a restar de 360 grados. Entonces tenemos dos soluciones. La primera es de que sea 210 y la segunda solución es de que sea 330. Veamos el otro ejemplo. Aquí tengo otra ecuación. Por suerte está en una sola función. Le despejamos. Lo que está restando pasa a sumar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Y el coseno vemos dónde es positivo, porque aquí nos salió un número positivo. ¿Dónde va a ser positivo? Donde todas son positivas y donde el coseno es positivo, es decir, en el primero y en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y los dibujamos en el primero y en el cuarto cuadrante. El ángulo referencial, recuerden, va a ser este de aquí y este de acá.
¿Qué es lo que hacemos? Shift coseno de raíz de 2 sobre 2. Ya, en la calculadora le va a dar 45 grados. Como cae en el primer cuadrante, la primera solución, esa es la que va a escribir los 45 grados. Y la segunda solución es todo este ángulo que va a estar desde el eje positivo de las X hasta llegar al ángulo en sentido antihorario. Entonces, ¿qué hacemos? De 360 grados le quitamos estos 45 grados que nos dio en la calculadora. Y tenemos la segunda solución. Aquí hay dos soluciones. ¿Sí? De donde usted lo puede reemplazar para comprobar una ecuación. Recuerde que puede reemplazar en la X el valor y tiene que darle este resultado. ¿Sí? Y lo puede comprobar. Un ejemplo más, ¿ya? Aquí tengo la tangente al cuadrado menos 1 es igual a 0. Si despejamos la tangente, el que está restando pasa a sumar y para deshacernos de la raíz cuadrada podemos sacar la raíz cuadrada a los dos lados, pero recuerde que la raíz cuadrada de un número positivo puede ser tanto la raíz positiva como negativa. ¿Sí? Entonces, aquí, en este caso particular, la solución va a estar en todos los cuadrantes, ¿sí? Porque la tangente es positiva en el primero y en el tercero, y es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a ver que en este caso vamos a encontrar 4 respuestas, 4 soluciones de esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual X? Al arco tangente de más 1 o de menos 1. Asimismo, ¿no? Para utilizar estos cuadros, recuerde que va a poner shift, tangente, pero solamente del positivo. ¿Sí? En todos los casos, para utilizar estos dos cuadros que tenemos aquí de referencia. Y se hace un poco más fácil. Entonces, el arco tangente de 1 es 45 grados. Entonces, teóricamente van a haber 45 grados aquí, 45 grados acá, 45 grados aquí y 45 grados acá. Pero el verdadero ángulo, ¿sí? No se olvide, desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar al ángulo. Por lo tanto, hay que hacer todas estas operaciones. En el primer cuadrante se queda tal como está, son los mismos 45 grados. En el segundo cuadrante le restamos de 180 menos 45 grados, sale 135. En el tercer cuadrante le sumamos 180 más los 45 grados, son 225. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, de 360 le quitamos esos 45 grados. Entonces vemos que en esta ecuación las 4 soluciones son válidas. ¿Sí? Entonces, para encontrar la solución de una ecuación es que tenemos que encontrar un ángulo. ¿Sí? El valor de ese ángulo lo vamos a considerar desde 0 hasta 360 grados. ¿Sí? Y vemos que para ello, no se olvide, hay que considerar el signo de la función y dependiendo del cuadrante hacemos las operaciones correspondientes. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, continuaremos en la próxima viendo otros ejemplos de otro tipo de ecuaciones en los cuales vamos a utilizar estas dos tablas, ¿sí? Que va a ser la clave para que esta solución se nos haga más fácil. Entonces, continuaremos en una próxima sesión proponiendo más ejemplos un poquito más complejos. Nos veremos hasta entonces. Que les vaya muy bien.